Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Se pueden sentar. Que la bendición de Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté en sus vidas hoy, mañana y siempre. Vamos a iniciar este servicio dándole toda la gloria, dándole toda la honra y toda la alabanza. Bienvenidos a la casa de Dios, mis hermanos. Aquellos que nos están viendo desde sus hogares, gracias por permitirnos entrar. Gracias porque no solo nos están dando la entrada a nosotros al transmitir este video, sino también le están dando la entrada a Dios, nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy estamos festejando porque casi 2000 años Él resucitó. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a traer un milagro grande y maravilloso. Cuando en aquel tiempo pensaban de que en realidad no iba a suceder nada, vino el milagro. Y ese milagro ha llegado hasta nuestras vidas. Por eso es una fiesta grande y maravillosa el festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es grande, Él es maravilloso, es lo más hermoso que podemos tener. Sin Jesucristo, mis amados, sin el Espíritu Santo, no tenemos nada. Sin la presencia de Dios, nuestros corazones están vacíos. Pero para eso vino Jesucristo, para traernos vida, para traernos un milagro, para traernos la salvación, la sanidad, la restauración, traernos cosas grandes y maravillosas. Vamos a iniciar este servicio leyendo libro de Oseas, capítulo 6. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. El Señor es grande, amados, es maravilloso, es lo más hermoso que podemos tener. La Pascua es un día festivo de los cristianos que celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor, amados. El domingo de Pascua celebra su resurrección. ¿Por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Aquí veremos 10 razones, amados, en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen? Vamos a iniciar este servicio en el nombre de Jesús, leyendo esta escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas capítulo 6, versículo del 1 en adelante, así dice el Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, mi Dios, y me acerco confiadamente al trono de la gracia para pedirte que tú bendigas la vida de mis hermanos hoy reunidos en casa de Dios y de aquellos hermanos, amigos y familiares que están viendo esta transmisión desde sus hogares. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre sus vidas hoy, mañana y siempre. Padre Santo Celestial, bendice este mensaje, Señor, este mensaje que viene de ti, mi Dios, para nuestras vidas, Padre, donde tenemos una fiesta reconociendo lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, Padre, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque con esa sangre preciosa que derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. En la cruz llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, dice la palabra de Dios, y por Él es que somos libres, libres para amar, libres para disfrutar lo que Dios nos ha dado, libres para disfrutar la vida. Bendice, Señor, este tiempo en tu presencia, Padre. Que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Que no se trate de lo que yo creo, yo pienso, sino de lo que tú mandas, Padre. Que sea el Espíritu Santo tomando el control de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón y de mis labios, Padre.
y que tú seas glorificado aquí en la tierra como allá en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Primero veremos la resurrección de Cristo Jesús. Significa que somos justificados ante Dios, amados. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso en Romanos 4:25 se los voy a estar leyendo para irnos rapidito, amados, en el nombre de Cristo Jesús. Libro de los Romanos capítulo 4, versículo 25, dice el Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros somos justificados de nuestros pecados, de todo lo malo que antes habíamos hecho, porque Él fue el que trajo una libertad. Él fue el que trajo algo grande y maravilloso. Cuando nosotros le creemos a Jesús, cosas grandes y maravillosas suceden. Amén. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para traer cosas grandes y maravillosas. El Señor anhela y desea que nosotros vivamos esa libertad con la cual nosotros ya fuimos libres. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tomar ese regalo, y hacerlo nuestro. Por eso en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos alejó de Dios, amados. El pecado nos sacó de los propósitos que Dios tenía para nuestras vidas. Pero las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, a causa de Jesucristo, si nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios de poder, de un Dios de milagros. Porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador, amados, ¿qué nos rescataría de esta situación? No pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a tener una relación con nuestro Padre Celestial, a tener una relación no solamente con nuestro Padre, sino con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Porque Jesús prometió antes de partir con el Padre de que Él mandaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. Él sería el que nos guiaría, Él sería el que nos aconsejaría para que nosotros pudiéramos vivir una vida recta, una vida como Dios manda, para que el día que el Padre nos llame a su presencia, nosotros estar seguros de que nosotros tenemos la salvación, la vida eterna, y que hemos hecho las cosas conforme la palabra de Dios nos lo pide. Amén. La segunda, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Amén. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, conforme a Romanos 6:23. Él dice: de mortalidad siempre será 100%. Ninguno montón de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Jesús era santo, puro, limpio, sin pecado y sin mancha. Ni Satanás ni la muerte lo pudieron detener. Por eso Dios le dio toda la autoridad y todo el poder, porque todo lo que el Padre le pidió al Hijo, el Hijo lo hizo conforme el Padre se lo pidió.
principalmente porque siempre estaban en una comunión entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesús siempre iba al Monte de los Olivos a orar y siempre se ponía a cuentas con el Señor pidiéndole: fortaléceme, Señor, ayúdame. Por eso, cuando el último día que Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, que se llevó a sus discípulos para orar, le decía: Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú mandes. Jesús nos enseñó de que todo lo que hacemos aquí, primero tenemos que decirle: Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? Señor, ¿quieres que yo así viva? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle al Señor cómo quiere que nosotros vivamos, cómo quiere que nosotros hablemos, cómo quiere que nosotros nos comportemos. Porque nosotros aquí en la tierra, desde el momento que somos cristianos, somos hijos de un Dios vivo, nosotros tenemos que caminar, hablar y vivir como Jesús lo hacía. Porque somos representantes, somos embajadores aquí en la tierra, para que las demás personas puedan ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y puedan ver que en realidad Jesucristo resucitó, que Jesucristo es real, que el amor que Dios muestra por medio de su Hijo está vivo aún en este tiempo. Y nosotros tenemos que mostrar ese amor a las demás personas. Tenemos que demostrarles que el amor de Dios es real y que es genuino. Nosotros no podemos ser personas de doble carácter, sino ser genuinos delante de Dios y delante de las demás personas. Como me decían en el instituto, tenemos que ser transparentes, no ocultando nada, sino siendo transparentes delante de todos, porque Jesucristo así mismo, Él fue transparente delante de todos. Amén. Por eso dice uno de los versículos de la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos la victoria y tenemos la vida eterna. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue algo grande, fue algo que, en serio, si tú ves la película, la de Cristo, la pasión de Cristo, eso es poco para lo que en realidad Jesucristo vivió en la cruz. Cómo fue azotado, cómo fue golpeado, cómo con lo que le pegaban tenía los ganchos, y cómo pescaba la carne y se le venían los pedacitos de carne de la piel. O sea, era algo, todo eso Jesús lo vivió para que tú y yo pudiéramos tener la salvación y la vida eterna, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo no fuéramos a parar un día en el infierno a causa de nuestros pecados. Por eso todo lo que hizo Jesús fue un precio tan grande que no me imagino el costo. Porque el Señor, todo lo que hizo, todo lo que vivió fue por amor a ti, para que tú pudieras salvar de lo que Satanás tenía preparado para ti. Él prefirió tomar el lugar que a ti te correspondía en la cruz del Calvario y Él pagar todo eso y pasar todo ese proceso con tal de que tú fueras libre. Amén. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Estamos unidos con Él. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. Tenemos que tener fe y creer en Jesús. No hay otro camino para llegar al cielo, solamente por Jesús. Solamente por Él podemos nosotros llegar. No hay otro camino, ni cruzando, como dicen las Escrituras, la cerca o la barda, queriendo entrar por otro lugar. Solamente Él es el único camino estrecho, y es difícil porque no cualquiera lo puede llevar. Yo he estado platicando durante esta semana con muchas personas, inclusive cristianos, que tienen depresión, ansiedad. En esta Semana Santa están pasando por situaciones difíciles. He estado hablando con otras personas, inclusive he estado viendo sus mensajes en Facebook, donde dicen que ya no creen, que ya no lo sienten en su corazón. Y es muy triste saber de que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario muchas veces quedan ahí en nada. ¿Por qué? Porque les falta fe, porque están viendo su situación, su circunstancia, lo que están viviendo, lo que están pasando,
y dicen, Dios no existe, Dios no es real. Pero lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es algo tan grande que no es de ayer ni de antier. Eso sucedió hace casi 2000 años. Y el Señor, aún en este tiempo, muchas veces se pone triste a causa que inclusive hasta el pueblo de Dios no quiere creer que la salvación es real, que el amor de Dios es real. En este tiempo mucha gente se está yendo al infierno a causa de que entró en ellos la incredulidad, la duda, porque no vieron un milagro. Pero si no se acercan a Jesucristo, ¿cómo pueden ver un milagro? ¿Cómo pueden ver algo grande? Hay jóvenes en este tiempo que están pasando por situaciones bien difíciles, pero Jesucristo los está esperando con los brazos abiertos. Adultos que están en situaciones bien difíciles, pero no se acercan a Jesucristo. No más de lejecitos, ora por mí, pide por mí, a ti sí te escucha. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo resucitó, hubo terremotos. El manto que estaba en el altar se rasgó en dos para que tú y yo pudiéramos tener una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Antes, para estar delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por tus pecados, había un intercesor que era un sacerdote, que tenía que matar un palomino, una oveja, derramar la sangre en el altar y pedir perdón por tus pecados. Jesucristo fue el que trajo ese regalo precioso de la salvación, porque Él fue el Cordero que entregó su vida por ti y por mí. Ya no hay más sacrificios porque Jesucristo ya lo hizo una sola vez y para siempre. Pero tú te tienes que acercar a Él, tienes que buscarlo, no de lejos, porque muchas multitudes buscaban a Jesús desde lejos por un milagro, por el pan y el pez que les daba. No, tenemos que acercarnos al Padre Celestial en el nombre de Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Señor, estoy pasando por esta situación bien difícil, protégeme. Pero tenemos que clamar. Ahorita ya no hay intercesores. Ahorita Dios te da la oportunidad de que tú tengas una comunión íntima directamente con Él y decirle, Padre, necesito de tu ayuda, necesito de tu protección, necesito de tu amor. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Muchas veces nosotros nos quemamos en la estufa o haciendo una carnita asada con las brasas, o nos cortamos haciendo algún trabajo y nos duele mucho. Ahora Él, todo lo que pasó en todo su cuerpo, todas las marcas que Él llevó en su cuerpo, eran marcas que nos correspondían a nosotros. Eran marcas de sus llagas, donde Él iba a llevar nuestras enfermedades. En la cruz llevó nuestros pecados y con su sangre que derramó, nos dio vida y vida en abundancia. Cuando le pusieron esa herida en el costado y derramó sangre y agua, con el agua nos limpia, nos da vida, nos transforma, si nosotros permitimos que Él entre a nuestros corazones, si permitimos que Él haga un cambio en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir siendo igual. Muchas veces, amados, con todo respeto, somos cristianos y somos hijos de un Dios vivo, pero en realidad estaba viendo yo una película donde ellos decían, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando decimos una mala palabra, ahí le estamos dando entrada al enemigo, como Judas cuando entregó a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Judas aceptó a los sacerdotes que iba a entregar al maestro, el Satanás, los demonios entraron en él. Cuando nosotros hacemos algo, el enemigo entra a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y toma el control de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo solamente el Espíritu Santo es el único que puede estar, nadie más, porque Dios es un Dios celoso. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nosotros tenemos que estar en una comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo siempre,
Siempre tenemos que estar en una comunión con Él. Amén. Si no tuviéramos un Salvador, ¿qué nos rescatará de esta situación? No pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios, con Él siempre. Siempre tenemos que buscar ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte, demuestra que nosotros ya somos libres, pero muchas veces seguimos viviendo igual como antes de que fuéramos cristianos. La resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos con Él. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él nos ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Por eso, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, vamos a leer desde el 27, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice el Señor. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 30, dice el Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Te los voy a leer nuevamente el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por quién, mis amados, fuimos hechos nosotros? Por Cristo Jesús nosotros estamos aquí, por Él nada más. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Jesús fue el que nos unió con el Padre Celestial. Jesús es el lazo de esa comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Por eso, haz de cuenta que nosotros estábamos en lo vil y menospreciado del mundo, en el lodo cenagoso, y vino Jesús. Y como no había un espacio donde no había nada y estaba el Padre arriba, nosotros abajo, Jesús lo que hizo fue poner la mano, nos agarró y agarró la mano del Padre. Y así como Él con el Padre eran uno, así nosotros pasamos a ser uno con el Padre Celestial. Él es el que nos unió al Padre y ese regalo no tiene precio. Amén. Por eso en Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de lo que iba a suceder. Por eso a mí me duele saber y escuchar muchas veces de que ya no quieren creer en Jesús, de que ya no quieren creer en el Evangelio, de que ya no quieren creer en nada. Decir que no es cierto. Duele. ¿Por qué? Porque todo lo que sufrió Jesús antes de estar en la cruz, todo lo que Él pasó, ¿ustedes creen que a Dios no le duele saber todo lo que hizo su Hijo por la humanidad y luego decir que no? No creo. ¿Cuántos? A mí me hicieron la pregunta, ¿cuántos crees que después de que pase todo esto del coronavirus, cuántos irán a regresar a la iglesia? ¿Por qué? Porque muchos se van enfriando poco a poco y ya después no quieren saber nada de las cosas de Dios.
Y es triste. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todo lo que pasó Jesús, todo lo que Él vivió, es triste, porque Él fue contado entre los pecadores. Fue azotado, escupido, bofeteado. ¿Dónde queda todo lo que Jesús hizo por mí y por ti en la cruz del Calvario? Hoy estamos en una fiesta, porque hoy estamos festejando que Él resucitó y que nos dio vida. Por eso en el Salmo 16, del versículo del 10 y el 11, dice el Señor: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Jesús está diciendo: Señor, tú no me vas a abandonar, no me vas a dejar solo. Yo estoy confiando que tú me vas a levantar. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Nosotros tenemos que deleitarnos en lo que Jesús hizo por nosotros. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Miren, veamos 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, en el nombre de Jesús. Amén. 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice el Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar, aún hoy en este tiempo. Ese fue el argumento de Pablo en 1 de Corintios 15, donde él defiende la verdadera de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. ¿De qué? Del evangelio. Tenemos que creer, tenemos que confiar, estar seguros de que esto es cierto. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él prometió el Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El Espíritu Santo es el que trae a nuestras vidas esa convicción de que todo lo que dicen las Escrituras es real, de que Jesús es real, de que la salvación es real, de que el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, es real. No podemos nosotros dejar de creer, de confiar, de estar seguros de que todo lo que promete la palabra de Dios tiene vida y vida en abundancia. Porque dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No puede quedar en vano todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tenemos que confiar en Él. No pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre no te va a salvar. No pongas la mirada en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no te van a salvar. Lo que te va a salvar es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Y la palabra es la que trae vida. La palabra es la que trae lo más hermoso que te puedas imaginar. Aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios.
reconociendo que Jesucristo hizo algo grande en nuestras vidas y en nuestras familias. Jesucristo aún en estos tiempos, amados, está salvando, restaurando, bendiciendo hogares y familias que en verdad le creen de todo corazón. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, conforme a 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 4. Una herencia para ustedes. ¿Quién no quiere recibir una herencia? Imaginan que a mí me dijeran, vas a recibir una herencia, me pondría feliz y contento. Y la mejor herencia que el ser humano puede recibir es la herencia que Dios trae por medio de Jesucristo. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes. Experimentarán grandes cosas. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo con cuerpos glorificados, conforme a 1 Corintios 15, 42 al 44. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida, mis amados, en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata con la última. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. A mí no me gustaría ser juzgado por Dios a causa de mis pecados, cuando Él ya me perdonó, me limpió y me lavó con su sangre preciosa. ¿Por qué podría yo ser juzgado si yo vuelvo atrás? Si después de haber sido perdonado y lavado con la sangre de Cristo, volver al mundo a vivir la vida que vivía antes. No te voy a decir que no le fallo, que no tengo errores. Soy humano y todos lo tenemos. Pero para eso tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Que si nos ponemos a cuentas con Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero una cosa es que cuando menos acuerdes le falles, y otra cosa que lo hagas deliberadamente, sabiendo que eso no está bien delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Hey, esto no está bien. Hey, ten cuidado con esto. Hey, no camines por allá porque te puedes caer. Hey, mejor vete por acá. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros, ayudándonos y hablándonos y diciéndonos cómo debemos de vivir para ser verdaderos hijos de Dios. Y que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario pueda ser de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, para los que están alrededor nuestro. Amén. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos 17 del 30 al 31. Cuando lo resucitó de entre los muertos. Él ya no está en una cruz. Él está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo aún por ti y por mí todavía. Todavía le dice al Padre: Señor, espérate más tiempo. Aún no traigas la destrucción de la tierra, de la humanidad. A ver cuánto más se arrepienten. A ver cuántos más reconocen lo que yo hice por ellos en la cruz del Calvario. Él aún en este tiempo está intercediendo por ti, por mí y por tu familia. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere. Él quiere que todos seamos salvos. Que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados y reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amados,
Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Tu recompensa delante de Dios será conforme a lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, siendo ya un cristiano, un hijo de Dios. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Por este juicio no tiene que ser algo temible. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Cuando creemos en Jesús recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Amados, en este tiempo la salvación está delante de ti. Jesucristo está tocando las puertas de tu corazón. Si tú te arrepientes de tus pecados y lo recibes como el Señor de tu vida, Él va a entrar y va a hacer grandes cosas en tu vida. No pierda el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Crea en Jesús hoy. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Solamente en Jesús está la salvación y la vida eterna. Solo en Jesús tenemos ese milagro, ese hermoso milagro que solamente el Señor puede traer a nuestras vidas. Confiemos en el Señor y busquemos que Él haga algo grande en nuestras vidas. Aquí escribí algo anoche, más que lo escribí porque después se me olvida. Puse: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes religiosos que la historia de la humanidad ha conocido. Otros tal vez no pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz, pero no nos pueden decir con seguridad nada en cuanto al más allá. En cambio, Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. A Él debemos escuchar. Solamente a Jesús debemos de escuchar. ¿Por qué? Porque Él es el único que trae salvación y vida eterna. Él es el único que murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Solamente en Él está la salvación. Solamente recíbelo. Si aún los que me están escuchando en sus hogares no lo han recibido como el Señor de sus vidas, hoy es el tiempo que lo hagas, que te pongas a cuentas con el Señor. Y no solamente va a traer la salvación y la vida eterna, sino que también va a traer sanidad a tu cuerpo. Va a traer un refrigerio para tus huesos. Va a traer algo grande y maravilloso si tú le crees. Cree, confía, porque el Señor, lo que hizo en la cruz del Calvario, no tiene precio. Jesucristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que debemos de festejar los cristianos, que tenemos un Salvador, que tenemos promesas en la Biblia que aún en este tiempo están vigentes. Amén. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, dándole gracias a Dios por lo que hizo al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no solamente para darnos vida eterna, sino también para traer sanidad, restauración, liberaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos vacíos, amado. Pero cuando viene la presencia de Dios, cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, hay un cambio, hay una transformación grande y maravillosa. Amén. Padre Santo Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy vengo delante de tu presencia, Padre, y me acerco confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús, para pedirte que tú bendigas esta palabra, Señor. Esta es una fiesta, Señor, donde creemos y confiamos en un Dios real, en un Dios de milagros, en un Dios de poder.
Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, que nació de una virgen, que se hizo hombre, que entregó su vida por cada uno de nosotros, que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y nos limpió con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario y nos dio vida y vida en abundancia el día que Él resucitó. Hoy estamos festejando el domingo de resurrección. Hoy estamos festejando que Jesucristo resucitó y tenemos vida, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un trabajo. Tantas bendiciones que nos ha dado Dios, ¿cómo no estar agradecidos con ese Dios precioso y hermoso? Aparte, todavía nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, nos guiara y nos consolara cuando estamos tristes o cuando estamos desanimados. Bendice este tiempo en tu presencia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos reunidos hoy en esta iglesia. Bendice a los que nos recibieron en sus hogares y que ellos puedan entender y comprender, Padre, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo Celestial, hoy a esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, mi Dios, para orar, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios, que tú obres, Señor, de una manera sobrenatural. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que tu pueblo trae delante de ti, Señor, no con tristeza ni con dolor, Señor, sino alegres y contentos, porque tu palabra dice que lo tenemos que hacer con alegría. Bendice a mis hermanos, Señor, allá en sus hogares, Señor, que van a depositar, Padre. Bendícelos, bendice sus alacenas, sus refrigeradores, su trabajo, su negocio. Dales la bendición grande y maravillosa. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Y suple cada necesidad que ellos tengan, Señor. Y que ellos puedan glorificarte, Señor, por medio, Señor, de ser, Señor, hijos tuyos, Padre, que obedecen a tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga mucho, amados.